a todos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta sección de las capacitaciones en protección radiológica. Yo soy Carlos Alberto Rodríguez, ingeniero biomédico de profesión, especialista en auditoría en salud y actualmente me desempeño como el coordinador de la línea de oficiales de protección radiológica para CiberSAS. El día de hoy vamos a hablar sobre protección y seguridad radiológica, pero enfocado a los directivos de las instituciones prestadoras de servicios de salud, a esos roles importantes que llevan el cargo de líderes para cada uno de los procesos asociados a una práctica con un equipo emisor de radiación ionizante. Entonces, para empezar, es importante saber y hacernos un cuestionamiento. ¿Qué es la radiación? Normalmente nosotros en las instituciones de salud siempre estamos hablando y trabajando con equipos emisores de radiación ionizante y muy pocas veces sabemos entender bien qué es lo que emite ese equipo. Esos equipos emiten radiación y es importante mencionar que la radiación es definida conceptualmente como la propagación de energía a través de la materia o el espacio y que lo puede hacer a través de forma de ondas o partículas de alta energía. Nosotros vivimos inmersos en un espectro electromagnético dividido en dos grandes grupos que son las radiaciones no ionizantes y las radiaciones ionizantes. Las radiaciones no ionizantes comprende todas aquellos o está presente en los dispositivos como dispositivos móviles, celulares, radios, electrodomésticos, incluyendo microondas. Hay un mito en este aspecto con este electrodoméstico y es que coloquialmente decimos que el microondas emite radiación. Hasta ahí es correcto y es verdadero porque emite un tipo de radiación electromagnética no ionizante, pero no emite radiación ionizante. O sea, no emite rayos X, sino que emite unas ondas en forma de microondas. Eh, También está el espectro de luz visible, la luz visible que llega a nuestros ojos y nosotros podemos visualizar con uno de nuestros órganos de los sentidos. Nos permite entonces ver ese tipo de radiación electromagnética, que es la luz. La luz visible está compuesta por varios colores. La luz blanca se difracta entonces en 7 colores, que son los que conocemos. Un color es una longitud de onda respectiva a ese campo o a esa frecuencia electromagnética. Si seguimos avanzando, como lo vemos en la diapositiva, pasamos al grupo de radiación ionizante. Y en el espectro de radiación ionizante ya tenemos la radiación ultravioleta, que el principal emisor lo encontramos en el cielo, en el espacio, que es el Sol, la estrella más cercana a nosotros. Están los equipos emisores de rayos X, que es el objetivo de estas capacitaciones, aplicado en las instituciones de salud. Y tenemos la radiación gamma. La radiación gamma son provenientes de los núcleos inestables de isótopos radioactivos, son fotones de alta energía. Entonces la radiación ionizante tiene mucho más energía que la radiación no ionizante y al tener más energía, principalmente dado por sus características físicas de la onda, que son la longitud de onda más pequeña y una frecuencia mucho más alta, por lo tanto llevan más energía y pueden alterar o modificar la composición molecular y atómica de las diferentes átomos o moléculas que componen el cuerpo humano. Tenemos dos fuentes que normalmente estamos expuestos a la radiación ionizante, las fuentes naturales y las fuentes artificiales. Las fuentes naturales provienen de diferentes fuentes, valga la redundancia, como es la radiación cósmica, las radiaciones provenientes del espacio exterior, de los cuerpos estelares, de la región del mundo donde habitemos, porque hay en el suelo o en el subsuelo puede haber presencia de minerales o elementos radioactivos naturales como el uranio 238, el radio 223 y si nosotros vivimos en alguna región de estas, como es el caso de Brasil, que hay una región Garapari, se conoce la región Garapari, allí hay una mayor emisión de radiación natural proveniente de los elementos radiactivos naturales en el suelo y en el subsuelo de esta región. De los alimentos, al consumir alimentos también recibimos parte de esa radiación natural. Cuando realizamos vuelos en avión, que son muy extensos, ejemplo de Tokio a Nueva York, un vuelo extenso, este vuelo comercial logra una altitud considerable, mucho más a los otros vuelos comerciales que son de más corta distancia. Por lo tanto, podemos decir que estamos más cerca del espacio exterior
a lo cual nos trae como consecuencia recibir un poco más de radiación proveniente del cosmos. ¿Listo? Entonces nosotros en promedio, la humanidad en promedio recibe de 1 a 2 milisieverts de dosis efectiva anual. Esa es como la dosis efectiva anual. Y de las prácticas artificiales o de las fuentes artificiales provienen de todas aquellas fuentes fabricadas por el hombre, como son los equipos de rayos X, o fuentes radiactivas que han sido fabricadas o potencializadas por la acción del hombre para el uso en prácticas de la sociedad, como es el caso de las prácticas médicas, donde a las personas se les toman radiografías, se les hacen estudios con radiaciones para un diagnóstico o un tratamiento de su salud. Son fuentes artificiales. También en esta diapositiva, en esta imagen, vemos que un fumador recibe una dosis radiactiva equivalente a 300 radiografías de tórax al año. Esto se da siempre y cuando se fume 30 cigarrillos diarios. ¿Por qué? Sabemos que el cigarrillo principalmente es tabaco. El tabaco son hojas de una planta que se cultiva y por lo tanto se fertiliza el terreno para que crezca esta planta. Esos fertilizantes pueden contener un isótopo radiactivo, emisor de partículas alfa, que es el polonio 210. Entonces, cuando alguien está fumando, no solamente está ingresando a su cuerpo sustancias químicas que son cancerígenas, sino que también está absorbiendo o teniendo un poco de material radiactivo en su cuerpo, como es el polonio 210, que es emisor alfa, y la radiación alfa son núcleos de helio. Dormir acompañado durante un año produce 100 veces más dosis radiactiva que vivir cerca de una central nuclear. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros en nuestro cuerpo tenemos en determinada cantidad elementos radiactivos naturales, como el carbono 14 y el potasio 40. Entonces, al estar en contacto directo con personas durante un tiempo prolongado, vamos a estar, digamos, intercambiando radiación, porque cada uno está emitiendo radiación, pero la cantidad es muy, muy bajita, no es riesgoso para ninguno de nosotros esa radiación que proviene de las personas. También tenemos de los alimentos, que ya lo mencioné, que es una de las fuentes naturales. Vemos aquí en esta imagen que comer un banano o un plátano produce más dosis radiactiva que vivir un año cerca de una central nuclear. Esto se debe a que el banano es una fuente rica en potasio y que es un elemento químico vital para las funciones celulares y metabólicas, y ese elemento químico tiene un familiar que es el potasio 40. Ese potasio 40 es radioactivo, es un isótopo radioactivo que cada vez que nosotros ingerimos un banano, estamos ingiriendo parte de potasio 40. Pero no debemos alarmarnos, guardemos la calma porque no nos va a hacer ningún daño a nuestra salud ingerir o consumir un banano. Para que nos hiciera daño esa cantidad de radiación, lo que proviene del potasio 40, deberíamos de comernos al menos, por lo menos 80 millones de bananos en un solo día, para que nos representara un riesgo para nuestra salud esa dosis de radiación, lo cual es físicamente imposible. Esa información la tomo de un influenciador que difunde material científico respecto a las radiaciones ionizantes y a la energía nuclear, que es el operador nuclear. Son imágenes muy interesantes que nos rompen mitos o ideas que tenemos normalmente establecidas. Vamos entonces a hablar el tema de siguiente. Dice explícitamente adiestramiento de la dirección superior sobre los riesgos asociados con la radiación ionizante, los principios básicos de la protección radiológica, sus responsabilidades principales con respecto a la gestión del riesgo en las instituciones y los elementos principales de un programa de protección radiológica. Recordemos que esta sección de estas capacitaciones, este módulo, está enfocado a esos líderes o a esos directivos de las instituciones que llevan los procesos involucrados asociados con una práctica radiológica, como quien principalmente gerencia, talento humano, dirección médica, seguridad y salud en el trabajo, oficiales de protección radiológica, el área jurídica también puede estar allí involucrado, y es bueno que conozcan estas responsabilidades y conozcan un poco sobre el riesgo cuando se trabajan con radiaciones ionizantes. Es importante mencionar que en las prácticas con rayos X, con equipos emisores de radiación ionizante, el riesgo de exposición ocupacional es el de irradiación externa. Es una fuente que está siendo externa o está ubicada al cuerpo de cada paciente, de cada colaborador, y que una vez se active
accionando los dispositivos de disparo, como lo es el hand switch o el pedal del equipo, se va a generar una emisión de rayos X. Y va a estar activo el equipo durante el tiempo que se obture estos dispositivos. En el caso de las radiografías convencionales son de tiempos de alrededor de milisegundos, pero si hablamos de equipos utilizados en radiología intervencionista, como los angiógrafos o fluoroscopios de arcos en C, ya tienen la opción de dar rayos X en tiempo real y pues van a emitir radiación durante el tiempo que yo lo requiera. También hay un riesgo cuando hablamos de material radiactivo, que es el caso particular de los servicios de medicina nuclear, donde manejan o manipulan material radiactivo, que son fuentes no selladas, como lo es los radiofármacos, que es el tecnesio 99 metaestable, el yodo 131, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías y evaluación funcional de algunos órganos. Entonces, cuando hablamos de rayos X, hablamos de irradiación externa, y cuando trabajamos con material reactivo, hay un riesgo de contaminación interna o externa para las personas que entren en contacto directo con ella. Esto va a generar un riesgo para la salud en las personas, porque la radiación ionizante se define es porque ioniza los átomos con los que interactúa por su alta energía. Recordemos que ionizar es quitar electrones a un átomo, es decir, que pierde cargas eléctricas negativas, por lo tanto el átomo queda ionizado positivamente. Y eso a nivel molecular y a nivel funcional de la célula, en los procesos fisiológicos de la célula, va a tener una repercusión. Cuando una célula es irradiada, pues expuesta a la radiación, el componente que más se ve afectado, una de sus partes más afectadas, es el ADN. El ADN, recordemos que está en el núcleo de la célula y contiene el material genético de esa célula o de todas las células. Todos tenemos ese material genético en las células que les da, es el código de programación o código de instrucciones de cómo funciona o cómo va a proceder, qué proteínas va a expresar cada célula en diferentes órganos y en diferentes procesos fisiológicos. La radiación entonces va a interactuar con la célula de dos maneras, lo puede hacer de dos maneras. Esa interacción está asociada a una función de probabilidad y esa función de probabilidad va a depender de la dosis que yo recibo. Entonces esa acción puede ser indirecta o una acción directa. Cuando hablamos de acción directa, hace referencia a que esos fotones de rayos X, de radiación gamma, partículas alfa, betas, neutrones, van a interactuar directamente con las bases nitrogenadas del ADN, o sea, con el ADN va a interactuar directamente. Como llevan mucha energía, puede generar ruptura de esta doble hélice del ADN. Es una acción directa, cuando interactúa directamente y choca con el ADN. La acción indirecta entonces se produce cuando hay radiólisis del agua. Sabemos que, y hemos escuchado, que el ser humano está formado en 70% de agua, pero no en estado totalmente líquido, sino en moléculas de agua. En el espacio intracelular y extracelular hay moléculas de agua, o sea, H2O. Cuando la radiación interactúa con estas moléculas, se genera la radiólisis del agua. ¿Qué es la radiólisis del agua? Que se rompen los enlaces de estos átomos, del hidrógeno y los oxígenos. Puede generar entonces radicales libres. Esos radicales libres son átomos o grupos de átomos que pierden un electrón, que tienen un electrón desapareado. Cuando esto sucede en la molécula de agua, se genera un hidrógeno libre y queda un grupo OH, un hidroxilo, que son radicales libres. Como pierden electrones, entonces lo que ellos hacen es volverse reactivos y buscar una equivalencia, o una estabilidad electrónica de sus cargas. Entonces lo que hacen es robar electrones de moléculas o átomos vecinos, y eso genera una reacción en cadena y afecta a las bases nitrogenadas, a los puentes de hidrógeno en el ADN, específicamente en cada uno de los genes de la doble hélice. Entonces, cuando tenemos esa acción indirecta o directa de la radiación con el ADN, va a ocurrir un daño en el ADN, ¿cierto? En las células. Ese daño puede tener dos resultados. El primero es que sea un daño letal, es decir, que hay una muerte celular, y esa muerte celular normalmente es a gran escala, es decir, que mueren muchas células, lo cual va a generar un efecto determinista en la persona que recibe la radiación. Ese efecto determinista, su palabra lo indica, es que yo lo puedo determinar por la exposición que se generó a la radiación, y que el daño o el síntoma o la enfermedad que presenta el paciente o la persona que se irradió es asociado a esa radiación.
Los efectos deterministas se dan para dosis demasiado altas, donde se superan dosis umbrales. Esas dosis umbrales se van a estar asociadas de acuerdo al tipo de órgano que está siendo irradiado. Y una vez se supere esa dosis umbral, se manifiesta X o Y efecto determinista por la muerte celular. El otro caso es que hay un daño subletal, es decir, la célula recibe un daño, una irradiación, una acción directa o indirecta de la radiación. Esto puede no matar inmediatamente a la célula, pero si la deja disfuncional, lo que va a hacer la célula, que es un organismo muy inteligente, es activar sus mecanismos de reparación. Cuando activa sus mecanismos de reparación, tenemos tres caminos posibles para la solución de ese problema. El primero es que la célula trate de repararse activando sus mecanismos intrínsecos y extrínsecos, y si no logra reparar esa lesión, y esa lesión es grave y afecta el funcionamiento de la célula, ella activa un mecanismo de respuesta que es la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. Entonces, cuando las células activan esa muerte celular programada, que se conoce como apoptosis, ¿qué trae como resultado? Muerte celular. Y nos vamos entonces hacia el efecto determinista, si esto se induce en muchas células en un tejido o en un órgano, lo cual va a generar un efecto negativo en ese órgano, en ese tejido, y vamos a tener un efecto determinista tardío. El otro mecanismo es que la célula 100% se pudo recuperar, se pudo reparar y continúa su ciclo de vida normal, sin ningún problema. Y el tercer caso es que la célula quede transformada, es decir, que una vez sufrió el daño, se reparó, esos mecanismos de reparación no fueron 100% efectivos, fueron ineficientes, entonces la célula queda mutada, es decir, el ADN sufrió un cambio a nivel, en uno de sus genes, una mutación, hay un cambio, entonces ese cambio puede representar una probabilidad de aparición de un efecto estocástico. El efecto estocástico me habla de probabilidades y el efecto más conocido para el efecto estocástico, valga la redundancia, es el cáncer. El cáncer es un efecto estocástico de la radiación. En resumen, tenemos entonces en esta tablita un comparativo que los efectos estocásticos aparecen después de una lesión subletal o una mala reparación de una célula, de una o pocas células. Un efecto estocástico se puede inducir con una sola célula que haya sido mal reparada. Afecta a las células de naturaleza somática y heredables, es decir, tanto a las células sexuales como a las otras células de los tejidos y el cuerpo humano. La gravedad del efecto estocástico es independiente de la dosis. Es como cuando uno juega la lotería. Si uno juega la lotería, uno compra un tiquete y tiene cierta probabilidad de ganarse ese premio mayor. ¿Se lo puede ganar? Sí. Hay una probabilidad muy baja. Vamos a poner cualquier probabilidad, 1 en 1.000.000, comprando un tiquete. Pero si hay otra persona que compra 20, 50, 100 tiquetes, se puede ganar el mismo premio mayor que la persona que compró uno. ¿En qué va a cambiar? La probabilidad. Pero independientemente que haya jugado 100 veces el número o un tiquete, el efecto final va a ser el mismo, el premio mayor. Si trasladamos esto a los efectos de la radiación, un cáncer, independientemente si yo recibo mucha dosis o poca dosis y induzco un cáncer, el efecto es igual. Entonces la gravedad de los efectos estocásticos es independiente de la dosis. No tienen umbral de dosis, es decir, es que si yo recibí 3, 4 radiografías o 2 tomografías ya me va a generar un cáncer. No podemos hablar, pues que los efectos estocásticos son probabilísticos y se determinan en estudios epidemiológicos, más no en personas individuales, porque todos nacemos con un 25% de probabilidad de tener cáncer en nuestra vida. Y por lo tanto esa aparición es tardía, de 1 a 100 años después de la irradiación. ¿De qué va a depender esto? De la dosis. Si yo recibo mucha dosis, mayor probabilidad. Los efectos deterministas entonces son somáticos, afectan a todas las células del cuerpo. La gravedad sí depende del valor de dosis. Sí hay una dosis umbral, que es una vez se va a presentar los efectos deterministas cuando yo supere esa dosis umbral. Y la aparición es inmediata o tardía. ¿Qué ejemplos de efectos deterministas tenemos? En la piel podemos presentar quemaduras, alopecia, y se van a presentar siempre y cuando superemos esos valores de dosis umbral que aparecen allí. Ejemplo, la alopecia. Si yo recibo 4 grays, o sea, 4.1, 4.2 gray, voy a tener
pérdida de cabello, donde pues, supongamos que la irradiación ocurrió a nivel de cráneo, de cabeza, pero va a ser reversible, o sea que el efecto no fue tan grave. Pero si yo supero la dosis umbral de 7 grays, voy a tener el mismo efecto de alopecia, pero va a ser irreversible. Es decir, hay una gravedad muy significativa. En los ojos tenemos una estructura que es el cristalino, es el lente, digamos, que tenemos en nuestros ojos, y también podemos generar un efecto determinista, que es las opacidades o las cataratas, y para que se dé el efecto determinista de catarata, debo de recibir o superar la dosis umbral de 0.5 gray. En las células sexuales también podemos inducir efectos deterministas como la esterilidad. La esterilidad en hombres y mujeres puede ser permanente o temporal cuando superemos los valores de dosis umbrales presentados aquí en pantalla. Los efectos estocásticos, vuelvo y hablo del cáncer. Una célula dañada que siga su ciclo de vida, sigue activamente dividiéndose y replicando o heredando ese gen mutado y puede en algún momento activar un cáncer. O si es una célula sexual, esa mutación la puedo transmitir a la progenie de la célula. Dejando de un lado los efectos estocásticos, los efectos deterministas de la radiación en las personas o en el tejido biológico, entremos a hablar un poco y cambiemos abruptamente de temática. Pasamos de hablar de efectos a hablar de normativa, porque tenemos que entender lo que hace la radiación para poder saber cómo vamos a garantizar la seguridad de nuestros colaboradores, pacientes y personas del público en la institución. Entonces, ¿qué dice la normatividad colombiana sobre los trabajadores expuestos? Aquí se abre un interrogante porque es que hay un vacío legal, ya que no está claramente definido qué es un trabajador ocupacionalmente expuesto. Tenemos en pantalla aquí dos resoluciones, la resolución 181434 del 2002 del Ministerio de Minas y Energía y la resolución 90874 del 2014 del Ministerio de Minas y Energía, en donde ambos me definen a un trabajador y a un trabajador ocupacionalmente expuesto y tenemos la misma definición. Vamos a leer una y analizar una. Dice la resolución 181434 del 2002, dice que un trabajador es toda persona que trabaja, ya sea en jornada completa, jornada parcial o temporalmente por cuenta de un empleador y que tiene derechos y deberes reconocidos en lo que atañe a la protección radiológica ocupacional. Aquí, digamos, no es claro qué persona es un trabajador ocupacionalmente expuesto. Todos claramente podemos ser trabajadores de acuerdo a nuestra relación contractual con una empresa. Hay contratación directa a término fijo, contratación a término indefinido, contratación por prestación de servicios, donde yo soy empleado y empleador al mismo tiempo. Entonces, todos podemos caber allí. También dice esta definición, y es que se considera que una persona empleada por cuenta propia tiene a la vez los deberes de un empleador y un trabajador. Es decir, que si yo soy por prestación de servicios, debo garantizar mis aportes para fiscales o a mi seguridad social, porque soy mi empleado y mi propio empleado. ¿Listo? Entonces ahí es un vacío legal que hay en cuanto a la definición explícita de lo que es un trabajador ocupacionalmente expuesto. Que el trabajador ocupacionalmente expuesto va a estar supeditado o puede sufrir una exposición ocupacional, y esa exposición ocupacional, como lo dice esta presentación, es que es toda exposición de los trabajadores sufrida durante el trabajo con fuentes o equipos emisores de radiación ionizante. Si yo soy operador, un tecnólogo, un técnico de rayos X, estoy operando un equipo que emite radiación, por lo tanto soy susceptible de sufrir alguna irradiación externa. ¿Qué responsabilidades legales debe cumplir la institución para con sus trabajadores y el servicio y pacientes? Primero que todo, licenciar el equipo emisor de radiación ionizante de acuerdo a la normatividad vigente en Colombia. También habilitar el servicio de imágenes diagnósticas que utiliza equipos emisores de radiación ionizante a través de la resolución 3100 del 2019. Suministrarle al trabajador sus elementos de vigilancia radiológica como lo es el dosímetro personal, el cual nos va a permitir cuantificar y estimar una dosis equivalente en cuerpo entero durante un periodo determinado de acuerdo a la práctica. Y también, en caso de que sea necesario para prácticas de radiología intervencionista, administrar o suministrar un segundo dosímetro para la estimación de dosis en el cristalino.
Pagarle al trabajador en pensión el monto de la cotización especial para las actividades de alto riesgo que define el decreto 2090 del año 2013, por lo cual se deben de pagar 10 puntos adicionales por parte del empleador a estas personas que ejecutan actividades de alto riesgo. Otorgarle adicionalmente 15 días de vacaciones cada 6 meses, según lo establecido en el artículo 186 del Código Sustantivo de Trabajo. En este artículo menciona que las personas que están dedicadas a la aplicación de rayos X tienen derecho a 15 días de vacaciones cada 6 meses. Y adicionalmente, garantizar al momento de contratar o incorporar a una persona en la institución, solicitarle el certificado del curso o de su formación en protección radiológica, bien sea un curso diplomado o si vio dentro de su formación académica una materia o un curso y que en el pensum se relacione protección radiológica como curso, es válido este requerimiento. Es importante también que los directivos sepan cuáles son los principios de la protección radiológica, puesto que son la base bajo la cual tienen que partir para aplicar esas estrategias en su institución. Son la justificación, la optimización y los límites de dosis. La justificación habla sobre que debemos de garantizar que cualquier exposición a la radiación ionizante para nuestros pacientes esté debidamente justificada, haciendo anteriormente una evaluación del riesgo-beneficio. Este principio recae sobre el médico que trata u ordena el estudio. Administrativamente lo podemos garantizar con una orden médica del estudio, es decir, que no debemos realizar ningún estudio que involucre radiación ionizante si no se cuenta con la debida orden médica. La optimización me habla de hacer que la exposición para las personas sea tan bajo como sea razonablemente alcanzable o posible, haciendo uso de 3 barreras o factores de protección radiológica que ya los voy a mencionar. Y el tercer principio de la limitación de dosis. Debemos de garantizar que las personas que sufren una exposición ocupacional no superen una dosis efectiva de 100 milisievert en 5 años, como promedio 20 milisievert al año para una dosis en cuerpo entero. Esto según la resolución 181434 del 2002. Adicionalmente, para prácticas de radiología intervencionista, que hay que suministrar el segundo dosímetro para estimar la dosis en cristalino, el límite para dosis en cristalino son 20 milisievert al año. Y para prácticas de medicina nuclear, donde manipulamos material radioactivo como son radiofármacos, se cuenta o se debe contar con un dosímetro de anillo para estimar la dosis en extremidades y en la piel, y el límite es de 500 milisievert al año. Los factores entonces de protección radiológica bajo los cuales vamos a garantizar el principio de la optimización son el tiempo, la distancia y el blindaje. El tiempo me indica que entre menos tiempo yo esté cerca de la fuente emisora de la radiación o entre menos tiempo me exponga, menos dosis de radiación voy a recibir. Esto aplica para las personas involucradas a la práctica radiológica como el personal ocupacionalmente expuesto. Garantizar la distancia al máximo con respecto a la fuente. Entonces los colaboradores que son trabajadores ocupacionalmente expuestos deben estar lo más alejado posible del paciente y el equipo que es quien emite la radiación. Y si no puedo garantizar esas distancias, hago uso entonces del tercer factor, que es el blindaje. Interpongo una barrera de un material denso, como lo es el plomo o el concreto, para atenuar esa intensidad de radiación hacia las personas que puedan sufrir esa exposición. ¿Qué obligaciones entonces vamos a tener como directivos de la institución frente a los programas de protección radiológica? Entonces, dentro de esta misma resolución 181434 del 2002 del Ministerio de Minas y Energía, en el artículo 8, define o menciona las obligaciones generales de que toda persona realice actividades con prácticas o fuentes o equipos de radiación ionizante de garantizar estas obligaciones. Fijar objetivos de protección y seguridad radiológica de conformidad a los requisitos pertinentes del reglamento, establecer, ejecutar y documentar, muy importante, un programa de protección y seguridad radiológica que esté en consonancia o de acuerdo a lo que yo hago. Es decir, si yo tengo equipos de rayos X, aplicar todo lo que sea para el control de rayos X, más no de contaminación, porque recordemos que ya mencionamos que son dos riesgos diferentes. Determinar recursos, tanto físicos, económicos, administrativos, humanos, para garantizar esa protección radiológica y conseguir esos objetivos. Evaluar sistemáticamente esas medidas, hacer auditorías internas,
planes de verificación, planes de mejora, que nos permitan detectar faltas eventuales o deficiencias o fallas en el sistema y que nos permita solicitar recursos para garantizar la protección radiológica, establecer mecanismos de consulta, de cooperación en materia de protección radiológica y, muy importante, mantener registros relativos al cumplimiento de esas responsabilidades, evidencia de lo que estamos generalizando, lo que estamos ejecutando para la protección radiológica en la institución. Entonces, estas herramientas o esos objetivos y tareas y actividades están enmarcadas dentro de un documento que se llama el Programa de Protección Radiológica. El Programa de Protección Radiológica, en la circular 29 del 2018, el Ministerio de Salud y Protección Social me menciona que el documento del Programa de Protección Radiológica es un documento que va a permitir conocer las condiciones de la dirección o de alta gerencia de la institución que tiene una práctica con equipos de rayos X. Entonces es un documento donde se plasma cada una de las responsabilidades de esos roles como directivos, oficial de protección radiológica, colaboradores, personas del público, administrativos que apoyan a la práctica, qué responsabilidades tienen respecto a la protección radiológica y tiene que cumplirse lo que está allí escrito. Esto está alineado también y tiene que estar muy estrechamente relacionado con el sistema de gestión de la seguridad en el trabajo, puesto que hay personas que son ocupacionalmente expuestas y están sometidos a un riesgo físico que, dentro de una matriz del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como institución, como directivos, debemos de garantizar que se ejecuten los controles en la fuente, en el medio y en las personas, como mantenimientos, controles de calidad, capacitaciones, elementos de protección radiológica, vigilancia médica de ingreso periódica y de egreso del personal una vez finalice el contrato con la institución. Garantizar que sus condiciones de salud estén ideales y aptas para el cargo y que no se genere una enfermedad laboral producto de sus actividades. Es importante también que este programa de protección radiológica, lo dice el artículo 72 de la resolución 181434, que es muy importante y la he mencionado mucho, es porque es el reglamento de protección y seguridad radiológica en Colombia. Este programa lo tienen que conocer las personas involucradas, entonces hay que difundirlo, hay que socializarlo a través de las plataformas de gestión documental de la institución o de capacitación, bien sea intranet o diferentes herramientas y estrategias que tengamos. Y las personas deben de conocer ese manual de protección radiológica o el programa de protección radiológica, que es importante y les va a dar herramientas de conocer el estado de la protección radiológica en la institución. También es muy importante, dice este otro tema, el establecimiento de un proceso para evaluar el conocimiento de los trabajadores. Principalmente, entonces, tener un programa de capacitación en protección radiológica. No basta con pedirles el curso o el certificado del curso, sino también año tras año ejecutar unas capacitaciones a las personas involucradas, que son trabajadores ocupacionalmente expuestos, los no expuestos, pero que pueden estar o dentro de una instalación radiológica, ejemplo, personal de servicios generales, personal de mantenimiento biomédico, de mantenimiento locativo, si vamos a hacer alguna modificación o algún trabajo en el área. Y al público también, y también a los pacientes. A las personas ocupacionalmente expuestas, entonces garantizar año a año esa capacitación, dejar la evidencia de que asistieron todas las personas a la capacitación, de que se generaron actividades evaluativas que me permitan verificar la adherencia del conocimiento, registro fotográfico y guardar todos esos registros que son objeto de verificación en las visitas de licenciamiento y de inspección, vigilancia y control. Tenemos que también no solamente hacer esas capacitaciones, sino garantizar un nivel de aprobación dentro de la organización. O sea, no solamente que hagan las capacitaciones, que asistan y que pierdan todo, no, que el conocimiento se adhiera, que se refresquen los conocimientos de la protección radiológica a través de estos programas de la capacitación, que lo que busca es eso, retroalimentar, refrescar y no permitir que los conceptos y las estrategias de protección radiológica en la institución vayan atenuándose o mermándose, porque en la dinámica laboral tendemos como a entrar en esa zona de confort en que se nos olvida todo y entramos a hacer las cosas mecánicamente. Es importante entonces para esto, y muestro aquí en la presentación, tener un canal de comunicación ideal o un flujograma para la protección radiológica, tener grupo de apoyo competente externo o interno,
tener una planeación estratégica desde la alta gerencia, contar y conformar con un comité de protección radiológica que me permite evaluar todas las condiciones en mi institución. Esto va a estar asociado también a la magnitud de mi institución. Pues si tengo un solo equipo, ¿qué tan necesario es un comité? Pero si ya tengo 3 sedes y más de 20 equipos, ahí sí toma gran importancia el comité. Que sea liderado por el oficial de protección radiológica, que este a su vez transmita a los líderes de las áreas toda la información que se debe realizar a los trabajadores ocupacionalmente expuestos, a los que no son expuestos y externos. Y que estas estrategias, todos esos lineamientos y objetivos que se establecieron desde la alta gerencia, pues sean sometidos a matrices DOFA, a planes de acción, auditorías internas y externas por el área de calidad, por expertos externos y que nos permitan realizar una verificación y retroalimentación para la identificación de oportunidades de mejoras y posterior subsanación o mejoramiento de la protección radiológica en la institución. Adicionalmente, esa capacitación, esos programas deben de ser actualizados, se deben de postular intervalos regulares para los trabajadores, entonces la capacitación puede hacerse cada año. Yo como institución, como oficial de protección radiológica, puedo definir, no, voy a hacer 3 capacitaciones, voy a hacer 2, pero garantizar que se cubran a todo el personal involucrado en la práctica. Esto también va a estar muy asociado con las periodicidades de la vigilancia, de la vigilancia radiológica de las personas y médica que está involucrado en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Entonces, como mínimo, menciono aquí realizar una revisión al año, contar con el personal competente y capacitado, considerar modificaciones en los procesos cuando se requieran, establecer nivel de cumplimiento, o sea, unos indicadores que nos permitan garantizar esa consecución de los objetivos y realizar una evaluación crítica de esos indicadores planteados en el tema. Ya entonces, para finalizar, esa capacitación nos permite a la institución dar cumplimiento a la normatividad vigente por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Minas y Energía. Es importante mencionar que hay un caso particular, y ya con esto finalizo, es que en las prácticas de servicios de cirugía hacemos uso de un equipo de arco en C, que es un equipo de apoyo a las prácticas intervencionistas o quirúrgicas como ortopedia, urología, anestesiología, y como la norma de habilitación no me pide tener un tecnólogo de imágenes para operar ese equipo, muchas instituciones no lo tienen, pero eso va a impactar en la protección radiológica del paciente y de las personas, porque normalmente quien lo opera es un instrumentador o instrumentadora, un auxiliar de enfermería que solo sabe y conoce de procesos asistenciales, más no de procesos de la protección y optimización radiológica en la institución y en las prácticas asociadas a esta instalación. Por lo tanto, es importante tomar esto en cuenta y requerir esfuerzos por parte de nosotros como los directivos para que la protección radiológica en nuestra institución marche. Con esto finalizamos este módulo de capacitación. Les agradezco su atención. Espero que estén muy bien.